Buenas tardes con todos. Un agradecimiento especial al CAE por la invitación y un honor haber escuchado las palabras de la doctora Lidia Muñoz, a quien muchas admiramos, y que nos lleva a poder reencontrarnos en este cuarto año de cumbre, sabiendo que efectivamente estamos en un camino aún muy largo, pero que tenemos la energía suficiente para seguir en él. Nos queda un largo camino y creo que es una responsabilidad de todos. Y como bien dice la autora, 66 años que somos ciudadanas con derechos. Parece mucho más, porque las capacidades, como lo ha dicho, las tenemos hace mucho tiempo, desde la prehistoria, sacando adelante nuestras familias. Y creo que es el momento de también sacar adelante al país, con responsabilidad y sobre todo con mucho, mucho trabajo y esfuerzo. Le agradezco las palabras y solamente tengo que hacer una precisión en la presentación. Dejé de ser miembro del Consejo hace 4 meses, de la Cámara de Comercio y la Libertad, pero muchas gracias igual por la mención, porque definitivamente fueron 4 años de mucho trabajo. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Los temas que van a abordar mis colegas y amigas, a quienes conozco en mesa, a quienes saludo, me adelanto al saludo, tiene que ver un poco con nuevamente revisar la historia de estos 25 años de vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado. Una ley a la que todos, directa o indirectamente, estamos vinculados, o bien porque hemos sido funcionarios públicos y hemos tenido que ejecutar la norma directamente, porque somos consultores respecto de los temas que se tratan de los principales actores, uno es el Estado y el otro es el privado, o porque al día de hoy resolvemos controversias de estos contratos públicos, no solamente en el marco general, sino también en los marcos especiales y excepcionales que el Estado viene aprobando constantemente para poder ejecutar estos proyectos de gran envergadura. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Empecemos primero un poco de historia para entender cómo hemos llegado a esta última modificación del reglamento. Han pasado 25 años desde la dación de la primera norma de contratación pública, la 26850, que inició su vigencia en el año 98. Hemos sufrido 3 cambios importantes normativos respecto al marco total de esta norma especial. 26850, el decreto legislativo 1017, que sufrió una modificación importante con la ley 29873, temas de forma, pero el gran cambio, el importante, se da en el año 90, en el año 2016, con la emisión de la ley 30225, que es la vigente al día de hoy. Esta ley ya ha sufrido 2 cambios importantes, pero el que vamos a discutir el día de hoy tiene que ver con el 5º cambio en su reglamento. Es decir, hay disposiciones que se han introducido en esta modificación del reglamento de la ley, que ya ha sufrido cambios importantes en la estructura de la norma, y que ahora nos traen nuevos cambios respecto a la operatividad de la ley para los actores. ¿Por qué es importante? Más allá del cambio de estos 26 artículos que han entrado en vigencia el 26 de octubre de este año, vamos a encontrar que estas modificaciones esenciales responden, entiendo yo, a 3 problemas principales. Existe un cambio general, yo creo que en 2 artículos principales que los voy a señalar, porque no funcionó las modificaciones iniciales que se dieron en las normas a través de los decretos legislativos que modificaron inicialmente la 30225. Fueron 2 principalmente. El 1341 en el 2017, con el cambio de gobierno, el primer gobierno del presidente Kuczynski, y la segunda modificación importante se da con el decreto legislativo 1444, cuando ingresa el gobierno del señor Vizcarra. Entonces, los cambios que se dan a la norma obedecen a políticas públicas. Cada uno viene con un tipo determinado de objetivos y modifica en la ejecución del presupuesto normas que están vinculadas a los sistemas administrativos. Y la ley de contrataciones está vinculada al sistema de abastecimiento. A raíz de estos cambios se dan una serie de modificaciones operativas en el reglamento y estamos al día de hoy en la 5ª modificación del reglamento de la ley de contratación. ¿Cuáles son estos cambios? 2 sustanciales, los vamos a revisar muy puntualmente, 2 que más allá de que no son necesariamente cambios, precisan situaciones que la norma no lo señalaba con claridad, pero que las opiniones del organismo supervisor de las contrataciones del Estado han permitido claridad al momento de su aplicación, y lo que han hecho es recogerlo en el reglamento. El tercer aspecto tiene que ver con temas políticos. Vamos a encontrar que han establecido en esta modificación nuevas facultades exorbitantes para el Estado.
Más allá de la aprobación de adicionales, más allá de las facultades de resolución unilateral, han incorporado una nueva facultad exorbitante. Y finalmente creo que tenemos que cerrar con un discurso de lo que no se ha modificado, pero que resulta necesario. Así que ese va a ser el orden de la exposición de hoy y voy a iniciar con la primera temática. ¿Cuáles son los cambios sustanciales que se han realizado en este reglamento? Los he clasificado en dos porque yo creo que son importantes mencionarlos. Uno, que fue una modificación que se da con el decreto legislativo 1444, es decir, no formaba parte de la norma inicial, la 30225, se modifica con posterioridad, y que estableció un requisito de calificación para los postores, para el tema de obras opcionalmente. Es decir, los contratistas, cuando presentaban su oferta, tenían que cumplir una serie de criterios de calificación. Y la norma incorporó uno, denominado solvencia económica. ¿Cuándo entró en vigencia? En enero del 2019. ¿Cómo impactó en la ejecución de proyectos de gran envergadura como las obras? Como no se estableció inicialmente con claridad cuáles eran estos requisitos que acreditaban solvencia económica para los participantes, las primeras dificultades se dieron porque la norma tenía un criterio de discrecionalidad que permitía a la entidad señalar, más allá de lo que señalaba la norma inicialmente, cuáles podrían ser estos cumplimientos o formalidades que tenía que presentar y acreditar el contratista. No se había establecido con qué formalidad, carta fianza, carta bancaria, podía acreditar la solvencia económica. Peor aún, ¿cuántas veces más del valor referencial tenían que acreditar justamente con este criterio de solvencia para calificar a proyectos de gran envergadura? ¿Y qué se encontraba? Que las entidades, al no tener parámetros establecidos en forma objetiva, podían requerir inclusive hasta 3 veces el valor referencial de la convocatoria del proceso de obra. Durante la vigencia del sistema o el requisito de solvencia económica, hasta que se define que como máximo puede solicitarse el 60% del valor, valor referencial como criterio de calificación de solvencia económica, este criterio entra en vigencia el 15 de enero del 2020. Es decir, desde el 30 de enero del 2019 hasta el 15 de enero del 2020, que se da recién un criterio objetivo, un año se empezaron a convocar procesos donde el requisito de calificación no tenía parámetros. Libre discrecionalidad, y ya se imaginan la gran cantidad de procesos desiertos o nulos que declaraba el Tribunal de Contrataciones cuando se elevaba vía apelación estos procesos para un pronunciamiento. ¿Qué es lo que ocasionó? Casos muy prácticos como el que les voy a contar. Licitaciones públicas por 357 millones previos a la pandemia para restablecer la capacidad operativa de hospitales, exigían, como este requisito de solvencia, que se acreditara 2 veces el valor referencial. Es decir, más allá de las garantías que otorga el privado a la entidad para el fiel cumplimiento del contrato, tenía que acreditar, por ejemplo, como en este caso, 714 millones de solvencia económica para ejecutar una obra de 357 millones. Existían 51 participantes en esta licitación y solamente se presentaron 2 ofertas. 2 ofertas que finalmente fueron descalificadas y los proveedores llevaron el proceso al Tribunal de Contrataciones. ¿Qué señaló el Tribunal de Contrataciones? Que el proceso tenía vicios de nulidad y se retrotrajo el proceso hasta la etapa de definición de expediente técnico. Este tipo de situaciones son las que he llevado 4 años después, porque estamos en el 2022 y la norma ha entrado en vigencia en octubre de este año, la eliminación de este criterio de calificación opcional para que los contratistas puedan acceder a un puntaje y que les permita en su oportunidad adjudicarse con un proyecto o en una licitación pública. Han pasado 4 años desde que se han advertido estos problemas. ¿Cuál es la lección aprendida? Porque hay que aprender de lecciones para el futuro y no cometer los mismos errores. No podemos seguir regulando por situaciones particulares. Más allá de los problemas operativos y de los procesos que fueron declarados desiertos o nulos, lo cierto es que, como no habían empresas peruanas que pudieron tener una espalda financiera suficiente
para garantizar los adelantos, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y adicionalmente una línea de crédito, lo que hemos encontrado es consorcios con empresas extranjeras, muchas de ellas solamente aportando financiamiento y no experiencia, que el día de hoy nos están llevando a verificar que los proyectos en su mayoría se encuentran sin concluir, abandonados o con litigios. Esa es una evaluación que tenemos que realizar, pero para que se elimine el requisito han pasado aproximadamente 4 años, desde que el 30 de enero en el 2019 entró en vigencia este requisito de calificación que no tenía mayor criterio de justificación. Y eso es lo que tenemos que ver en adelante. ¿Cuál es el otro cambio importante que creo que el reglamento nos trae? ¿Cómo mejora? También tratando de ver cómo operativamente ha funcionado la norma en el tiempo. Se ha modificado el artículo que está vinculado a los plazos de procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. Quienes realizamos, digamos de alguna forma, revisiones a los procesos de selección, sabemos que se han establecido 2 criterios de evaluación y calificación, dependiendo del tipo de objeto de contrato. Si son bienes y servicios, primero se verifican los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases, luego se evalúa y finalmente se califica. Para bienes y servicios, la norma había establecido que los comités evaluadores calificaban solamente 2 propuestas en el orden de prelación. ¿Qué venía pasando? Que si no suscribe el primero, calificado y que queden con el puntaje máximo, invitan al segundo a la suscripción del contrato. Lamentablemente, la información estadística que ha levantado el organismo supervisor dejó advertir que muchas veces, por problemas de exigencias, de garantías o de financiamiento, o algún requisito para el perfeccionamiento del contrato que no llega a cumplirse dentro del plazo establecido, terminaba dejándose sin efecto la buena prueba. Y como solo se calificaban a 2 personas, o a 2 proveedores o 2 postores, no existía la posibilidad de que si existieran otros proveedores que pudieran cumplir con los requisitos de calificación, los invitaran a suscribir el contrato. ¿Por qué es importante invitar a los demás postores calificados? Porque para llegar a un proceso de selección con adjudicación y perfeccionamiento del contrato, solamente en el procedimiento de selección les puede llevar 22 a 30 días hábiles. Si no se suscribe el contrato, hay que reiniciar nuevamente el proceso y podemos caer en un desabastecimiento o en que la necesidad no se cumpla o que la finalidad finalmente termine en una situación de emergencia. Esta evaluación que se ha hecho respecto de información, y eso es lo importante, evaluación, estadística, indicadores numéricos comprobables, permiten ahora realizar este cambio en la norma. Ya no vas a evaluar solamente a 2, vas a evaluar a todos, calificas a 2 para la invitación del perfeccionamiento del contrato, pero tienes la oportunidad, en caso estas personas no cumplan con los requisitos del perfeccionamiento, de devolver el expediente de contratación para que en 2 días hábiles el comité evaluador pueda calificar a 2 postores más. Recién en ese momento, cuando se agote la evaluación de los 2 postores adicionales y se les invite al perfeccionamiento del contrato, podrá declararse desierto el proceso. Hemos ahorrado un paso importante, nos hemos vuelto más eficientes, pero sobre todo regulamos sobre experiencias que nos permiten advertir que hay una situación de mejora. Existen otros cambios, pero resalto estos que son los más importantes. ¿Cuál es la adecuación constante? Que este es el otro criterio que podemos advertir en este reglamento. Hemos pasado una época de COVID muy difícil y en esa situación de emergencia el Estado generó situaciones de regímenes especiales que permitían contratar directamente por emergencia. Pero situaciones a las que no estábamos preparadas para los sistemas de emergencia que la norma contemplaba. Y uno de los problemas que se presentó, y que también es una experiencia recogida ya en opiniones de OCE, es el hecho de que, como las emergencias de alguna forma cubrían una necesidad inmediata, y la formalidad en una contratación de emergencia es que contratas directamente, sin indagación de mercado, y regularizas luego inclusive de la ejecución de la emergencia, se le seguía exigiendo por un tema formal al contratista que hubiera cumplido con la finalidad, es decir, tenía conformidad por la entrega de bienes, tenía conformidad por el servicio o finalmente ya presentó la liquidación final de obra, por un tema de formalidad,
al momento de perfeccionar el contrato después de la ejecución, le seguían solicitando una carta fianza de fiel cumplimiento. ¿Cuál era la lógica? Ninguna. Pero estaba en la norma como un requisito. Y también hay que entender que en el caso de los funcionarios públicos que se rigen por el principio de legalidad, cualquier acción de control que evidencie que no ha seguido con la minuciosidad que les exigen el cumplimiento de la legalidad y los requisitos formales, les puede llevar, obviamente, al inicio de algún procedimiento disciplinario. Es por eso que, más allá de que OCE lo ha aclarado en opiniones, la norma en el reglamento ya recogió que efectivamente cuando se traten de finalidades cumplidas, independientemente del objeto de contratación, ya no será necesario requerir para la formalidad de la aprobación de la contratación de emergencia con posterioridad a su ejecución una carta fianza de fiel cumplimiento. Se ha recogido la norma para seguridad de los actores y digamos que finalmente es una mejora a lo que ya se venía interpretando por OCE en la práctica. El otro tema que se ha incorporado como una adecuación constante ya al reglamento es el tema del rechazo de ofertas. Sabemos que cuando se trata de bienes y servicios, las entidades convocan los procesos con un valor estimado confidencial y reservado, obligando a los postores a que hagan su mayor esfuerzo para presentar una oferta competitiva. No te digo cuánto creo yo como Estado te va a costar o me va a costar adquirir el bien o prestar el servicio, y tú esfuérzate en preparar una estructura de costos acorde al mercado. Por eso el valor sigue siendo reservado, se llama valor estimado. ¿Qué pasaba? Operativamente, nuevamente, se presentaban problemas porque cuando estas ofertas superaban el valor estimado, para no ser declaradas desiertas, se solicitaba en consulta al participante o al postor que hubiera presentado la oferta válida para que pudiera reducir la misma. Y la pregunta era, ¿le digo al contratista, al postor, cuánto es mi valor estimado o lo sigo manteniendo en reserva? La norma no lo señalaba. Lo que ha hecho el reglamento es precisar ahora que más allá de que le consultes al postor si puede reducir o no su oferta, se señala claramente que el valor estimado seguirá siendo confidencial, es decir, no se le traslada el valor que ha estimado la entidad podría costar el servicio. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la competencia y la competitividad respecto de cuánto puedo ajustar mi valor ofertado para acercarme, sin conocer el valor estimado que estableció mi indagación de mercado en la etapa correspondiente. Ya soluciona un problema operativo que se venía presentando y que no tenía respuesta en la norma. Lo han recogido formalmente, así que se ha establecido que inclusive los plazos para las consultas ya tienen que ser modificados en el calendario a partir de la fecha que estaba prevista para la adjudicación de la buena fe. Así que esta es una precisión importante, ya tenemos operativamente claridad y eso contribuye a la transparencia y obviamente a las buenas prácticas y la eficiencia. ¿Cuáles son, ya para terminar, estas facultades exorbitantes que considero se han incorporado en el reglamento? Estas disposiciones que antes la norma no establecía. Una muy importante tiene que ver con los plazos de suspensión en la ejecución de los contratos. Específicamente los contratos de obra, que son los más complejos y que han derivado en muchas situaciones que aún todavía no tienen respuesta normativa. ¿Qué es lo que pasa en la suspensión de los contratos? En principio, la norma señala que es pactado, el contratista y la entidad pactan la suspensión. El problema que se viene presentando es cuando se va a reiniciar la obra. La norma señalaba que tiene que ser pactado el reinicio también. Ahora, con la modificación del reglamento, se ha dispuesto que la entidad tiene la facultad de ordenar el reinicio, aún así el contratista no esté de acuerdo. Es decir, ha incorporado una nueva facultad exorbitante de decisión unilateral para la entidad para disponer el reinicio de obra luego de una suspensión. ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Yo veo desde el punto de vista operativo y técnico dos muy importantes. El primero, no se puede regular un reinicio unilateral si es que las condiciones de la suspensión no son uniformes para todas las obras. No es lo mismo una suspensión por lluvia moderada en Lima, en una obra de ejecución,
que una suspensión de obra al interior del país, en la zona más pantanosa, por lluvias severas. ¿Podría de alguna forma reiniciarse una obra si las condiciones del terreno no han sido verificadas previamente por todos los actores involucrados? No es lo mismo reiniciar una obra después de 7 días a reiniciar una obra después de 7 meses. Regularmente la suspensión no solamente por sus situaciones climáticas. A veces la suspensión de la ejecución de los plazos de obra también se dan porque no hay obra que pueda continuar si no existe la supervisión. Y ahora, con la declaración de nulidad de contratos por la vulneración al principio de veracidad, cualquier revisión de las ofertas de contratos en curso donde se evidencie presentación de documentación falsa o inexacto, le da la facultad al titular de la entidad en ejecución del contrato de declarar la nulidad del contrato. Hay situaciones que no se pueden regular, es correcto, pero no se le puede dar la posibilidad en forma unilateral a que una de las partes pueda indicar la forma y la oportunidad de reinicio de obra sin la revisión correspondiente de todos los involucrados. Los digo en esencia porque hay arbitrajes que se vienen llevando el día de hoy y administrando, en los que ha existido controversia porque la entidad ordenó el reinicio en un día hábil. Resulta razonable. La norma no ha establecido plazos mínimos. Nuevamente, facultad desorbitante, discrecionalidad. Dos elementos muy peligrosos cuando no conocemos la situación técnica y operativa de cómo se ejecutan proyectos de gran envergadura. Y eso nos genera controversias, conflictos y nos llevan muchas veces a la paralización de la ejecución del presupuesto público. Una alerta en esta modificación. ¿Qué es lo que también se ha incorporado? Y esto ya es una nota al pie para las autoridades electas que van a empezar su gestión el próximo año. La norma establecía que la liquidación de obra por parte del contratista tenía 2 momentos. Uno, al día siguiente de la recepción de la obra, iniciaba el plazo para la presentación de la liquidación de obra. ¿Cuál es el segundo momento? Cuando la última controversia haya sido resuelta o consentida, se le facultaba para presentar su liquidación. Ahora se ha agregado un supuesto más, otro supuesto más, o cuando quede consentida la resolución del contrato. Es otro supuesto que habilita al contratista a presentar su liquidación final de obra, dentro de este procedimiento que el reglamento ha establecido de los plazos, oportunidades y quién inicia con el proceso de liquidación. Entonces el contratista ahora también tendrá un nuevo deadline para presentar la liquidación de obra luego que quede consentida la resolución del contrato. Y la resolución del contrato puede quedar consentida de 2 formas. O porque no es cuestionada dentro del plazo de caducidad por la entidad, o porque un tribunal arbitral confirme que la decisión de la resolución se dio en las situaciones de legalidad que la norma ha previsto y deja consentida esa resolución con los efectos económicos y legales que de ahí se derivan. ¿Cuál es este aviso para las autoridades ediles? Que la nota del pie, en la segunda disposición complementaria final de esta modificación del reglamento, se le ha habilitado un plazo excepcional a las entidades para presentar, elaborar liquidaciones finales de obra. ¿Y qué ha establecido? Que en todas las obras donde al día de hoy no se haya iniciado el procedimiento de liquidación de obra por situaciones ajenas, hay muchas situaciones que se pueden estar viendo en el transcurso de los casos reales que se presentan en obra, bajo responsabilidad ha señalado un plazo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia del reglamento para que las entidades elaboren la liquidación de las obras que se encuentren al día de hoy sin cierre financiero. Es decir, el plazo que habilita la obra, mejor dicho, el reglamento, para que las entidades elaboren las liquidaciones finales de las obras que no hayan tenido cierre financiero, vence el próximo 13 de marzo del 2023. Es decir, el plazo en el que las nuevas autoridades ya se encuentran en gestión. Y la norma ha establecido bajo responsabilidad, y ya sabemos qué significa eso. Así que, atención, en la entrega de cargo de la gestión
que finalmente se reciba a partir del 1 de enero del 2023, tomar en cuenta estos plazos de vencimiento establecidos normativamente para la preparación, presentación y traslado de la liquidación de obra a los contratistas. Estas son las principales modificaciones que a mi parecer quería compartir con ustedes, pero aún nos falta un tema importante. ¿Qué es lo que el reglamento no incorporó y que nos hace falta? Estamos viendo que las políticas de Estado tienen que ver, o se están enfocando en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la fórmula del Kirchhoff respecto a la corrupción? Monopolio, es decir, poder, más discrecionalidad, menos transparencia. Igual corrupción. Tenemos mayor discrecionalidad en esta norma, tenemos monopolio porque hay facultades exorbitantes que le permiten al Estado disponer respecto de decisiones y obligaciones contractuales. Tenemos menos transparencia al día de hoy porque la ejecución del gasto no está siendo evidenciada cualitativamente para verificar si efectivamente ese gasto está teniendo una finalidad o un destino de mejora de las condiciones sociales al interior del país. Lo sufrimos todos los días como usuarios, como ciudadanos. ¿Tenemos mejores servicios públicos? Seguramente nos va a venir a la mente el tema de seguridad, el tema de cuidado del medio ambiente, el tema de los servicios básicos de saneamiento y agua. No hemos mejorado en infraestructura, no hemos mejorado en servicios. ¿Qué es lo que nos falta? Mayor competencia, mejores ofertas, mayor transparencia. Hay un capítulo en el reglamento que no ha sido tocado y que es muy importante, la homologación. ¿Por qué? La predictibilidad respecto de cuáles son estas condiciones técnicas para, por ejemplo, en el tema de obras, condiciones y requisitos del plantel técnico o plantel clave, permiten que todos los participantes conozcan cuáles son las condiciones de los requerimientos y las convocatorias que realizan los principales ministerios del Poder Ejecutivo. La homologación permite predictibilidad y permite transparencia. El reglamento sigue manteniendo hasta el día de hoy facultativamente el deber de los ministerios para elevar a Perú Compras fichas de homologación respecto a servicios similares, obras similares y perfiles de plantel técnico clave de obras. Nadie se atreve. Tenemos una tarea pendiente y hasta que no lo pongan como una facultad no impositiva, sino obligatoria, para que no lo decidan discrecionalmente, probablemente continuemos sin transparencia y con mayor discrecionalidad, sin fundamento técnico ni legal. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta si es que hay tiempo para las preguntas. Gracias.